Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos y por ser parte de este diario, cuyo objetivo es transformar nuestra vida, aprender cosas nuevas y también cambiar nuestro observador y muchísimos más. Hoy estamos con la bella Lina Rubiano, médica especialista en medicina china, la cual amo, yo siempre te lo digo. Y vamos a hablar hoy de los 5 órganos según la medicina china. Vamos a hacer una recapitulación porque hemos prometido que vamos a hacer los ciclos de los diferentes órganos. Ya tuvimos el programa del riñón que estuvo muy interesante, que aprendimos qué le gusta al riñón, qué no le gusta, cómo tratarlo, cómo consentirlo, qué actividades realizar, cómo hacer que nuestro riñón, nuestro hígado, nuestro corazón y los 5 órganos se sientan a gusto en nuestro cuerpo, por ende vivamos muchísimo mejor y que tengamos una buena calidad de vida. Lina, bienvenida, como siempre, gracias por cumplir esta cita y por reservar estos espacios. Diana, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por escucharnos porque me encanta poder llevar esta información para que las personas en el día a día puedan ayudarse. A veces vemos la salud como algo distante o como algo que alguien hace por mí y en verdad esta información es para que apenas se termine el programa, digamos, ay sí, yo sí puedo hacer esto por mí. Antes de empezar a hablar de nuestro protagonista del día de hoy, del hígado, yo quiero saber 2 cosas. Primero, ¿por qué son 5 órganos desde la medicina china cuando tenemos más órganos? Entonces, muchas personas hacen esa pregunta porque dicen, pero ¿cómo así? ¿Y el resto de los órganos qué? Entonces, resulta que en medicina china se piensa de la manera en la que en la antigüedad se veía la naturaleza. En la naturaleza los fenómenos eran el agua produce la naturaleza, nutre la naturaleza tiene madera y yo con la madera, cuando la enciendo, creo el fuego. Entonces, para yo poder crear el fuego necesito madera, es su sustrato. Cuando yo quemo esa madera con el fuego, salen unas cenizas que en verdad son tierra, que es el siguiente órgano, el siguiente elemento, es la tierra. Y en la tierra están los minerales y los metales pesados, y cuando el metal se vuelve líquido de nuevo, empieza otra vez ese ciclo. Por eso se llama, 5 órganos, son los 5 elementos de la cinco tierra. elementos, porque son los órganos, son los elementos en los que se van generando en la naturaleza. Es un ciclo de observación en la naturaleza. Tenemos que pensar que esto se empezó a observar hace 5.000 años, 2.500 años antes de Cristo, y que tenían la naturaleza. Pero resulta que cada órgano tiene una pareja, porque todo en la vida tiene que funcionar con su contrario. Entonces, hablamos también que la sangre y el chi son un matrimonio, que eso es lo que nos tiene que fluir en todos los órganos del cuerpo. Entonces, eso es un contrario. El chi es algo que yo no puedo ver, pero está acá, y la sangre es algo que yo sí puedo ver. El riñón tiene su pareja. El riñón es sólido, entonces él sería el yin en ese caso. Y necesita tener una pareja que va a ser un órgano hueco, y ese órgano hueco o víscera. Eso es una víscera. Una víscera es diferente a un órgano porque la víscera es hueca. Entonces, la víscera que le corresponde al riñón es la vejiga, que es la que almacena la orina antes de ser evacuada. Entonces, cuando nos vamos para el hígado también tiene su pareja. Entonces, el hígado, que es del elemento madera, el hígado es el sólido y su pareja hueca es la vesícula biliar, que está debajito del hígado, ahí está alojada la vesícula biliar y ella almacena la bilis. Seguimos con el otro órgano es el corazón, y el corazón tiene una víscera que no es tan obvia para nosotros en medicina occidental, pero corresponde con lo que hoy en día están hablando como si fuera muy novedoso, como es el segundo cerebro, que es el intestino. Entonces, el corazón, que para la medicina china todo lo que ocurre en la mente y en las emociones, mente y emociones, le corresponde al corazón, y la pareja del corazón es el intestino delgado, con sus 3 porciones. El siguiente órgano del que hablamos, que le corresponde a la tierra, es el vaso. Le decimos vasopáncreas para no confundirnos, tiene una explicación que se nos alarga mucho, pero decimos el vasopáncreas sería el órgano sólido. Y la víscera de ese vasopáncreas sería quien almacena los alimentos en nuestro cuerpo, que es el estómago, ¿sí? Es la víscera que le corresponde. Y el siguiente órgano
Y el siguiente elemento, que sería el metal, que estábamos hablando, que es ese metal que está dentro del suelo y que si se vuelve líquido vuelve a empezar este ciclo, corresponde con el pulmón. Entonces, el metal, cuando nosotros pensemos en metal desde medicina china, tenemos que pensar que es todo lo que tiene aire. Entonces, el aire que respiramos va a nuestro pulmón y el otro órgano que produce aire en nuestro cuerpo es el colon, ¿no? Entonces, ahí están los dos. Entonces, está el pulmón y el intestino grueso o colon, ellos dos son la pareja. Entonces, ahí acabamos de nombrar estas parejas, ¿no? Esposo y esposa, yin y yang, ¿no? Todo haciendo una complementariedad muy perfecta. Y lo que le pasa al uno usualmente le pasa al otro. O sea, en el caso del hígado, que es nuestro protagonista el día de hoy, lo que le pasa al hígado le pasa a su compañero. Que es la vesícula que biliar. la vesícula. Entonces, usualmente a las personas les sacan mucho la vesícula biliar, pero ella se sacrifica porque pues el hígado es mucho más importante y él va a tener que seguir funcionando. Entonces llega un momento de la vida en que esta vesícula biliar, ya de tanta sobrecarga, de tanta dificultad en manejar la bilis, en que la bilis sea muy densa o que las paredes de la vesícula biliar no estén bien, se empiecen a formar cálculos y pues por eso es que termina saliendo la vesícula. Y entonces, como la vez pasada hablamos del riñón, que el riñón en medicina china representa el agua porque maneja el agua de nuestro cuerpo, ahora nos vamos a un órgano que es fundamental, que le sigue en ese ciclo de generación, como se llama en medicina china, no de degeneración, sino de generación. El uno crea al otro. Entonces, como el agua, para que haya naturaleza, yo necesito agua y precisamente esa madera es lo que representa en nuestro cuerpo el hígado, porque la madera y la naturaleza lo que hace es desintoxicarnos. Cuando nosotros nos dormimos, es el momento en que la naturaleza trabaja, porque coge todo ese dióxido de carbono y lo convierte en oxígeno para que al otro día, en ese rocío de la mañana, todo esté puro, claro y el aire esté perfecto. Entonces, la naturaleza desintoxica y en esa analogía el hígado nos desintoxica a nosotros. La madera le corresponde al hígado. Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque resulta que muchos de los síntomas más comunes que llegan por todas partes, que tendríamos que ir a un médico de cada especialidad para poder tratar cada uno de esos síntomas, en medicina china corresponden al hígado. Porque todo es posible de lograr. Lina, el hígado tiene funciones muy importantes en nuestro organismo. Yo le pido a la gente que se imagine como si el hígado fuera una caricatura y empezáramos a contemplarlo y vamos a ver y vamos a aprender hoy cómo consentirlo, qué le gusta, qué hacerle y qué no hacerle, porque ahí estoy poniendo la carita de mi hígado triste, le estoy haciendo muchísimo daño. Entonces, pensando en todo esto que nos acabas de decir y ya concentrándonos en el hígado, ¿qué es lo que realmente le gusta al hígado? ¿Qué debo hacer para que mi hígado esté sano? Esa pregunta es buenísima porque es cuando todo el mundo empieza a hacer su lista de chequeo y dice, Ay, Dios. entonces, al hígado le encanta el movimiento. Le encanta el movimiento. Hacer ejercicio. Detesta el sedentarismo. Al hígado le encantan las verduras de hojas verdes. Todas las verduras, todas las hojas verdes. El cale, la lechuga, dejémosla aparte, pero le encanta. ¿Por qué? Las acelgas, digamos porque la lechuga es verde, nos aporta fibra, pero no tiene gran cantidad de nutrientes, como si lo tienen todos estos otros verdes de los que voy a hablar. Necesitamos muchos nutrientes, entonces estas hojas verdes como el cale, que le dicen también col rizada, el perejil, el cilantro, El apio. la acelga, el apio, todas Espinaca. la espinaca, todas estas hojas verdes tienen demasiados nutrientes. ¿Yo para qué necesito esos nutrientes? Eso no es como, no, pues es que eso es como que las mujeres comen muchas verduras. Los hombres también tienen hígado, ¿sí? Y el hígado necesita estos nutrientes de estos verdes porque los utiliza para desintoxicarse. El hígado hace muchas cosas, tiene mucho trabajo. Y lo más importante que tiene el hígado es cumplir unas fases
bioquímicas, se llaman así, la fase 1 y la fase 2, con una fase intermedia, y cuando todas las sustancias llegan al hígado y él dice, listo, vamos a limpiar esto de acá, y no tiene las sustancias para sacar esas toxinas del cuerpo, ahí es que nos empezamos a intoxicar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso es como, listo, hoy es día de limpieza, vamos a limpiar la casa. No hay jabón, no hay escoba, No hay no hay detergentes, no hay nada, nada. no hay nada. Es como, límpiela, y entonces el hígado dice, ¿y cómo quiere que lo limpien? Pues ahí se lo dejo. Entonces Ahí ahí le es dejo el cuando, mugrecito. ahí le dejo el mugrecito, ¿no? Usted verá si quiere seguir consumiendo eso. Entonces, por eso el primer paso de la desintoxicación no es solamente todos estos programas que hoy existen del detox, del no sé qué, es también déjate de comer todo eso que te produce la toxicidad, ¿cierto? Y me tengo que empezar a comer esos nutrientes, que esos verdes que estamos hablando tienen vitaminas y minerales que son fundamentales para activar esa fase 2 de eliminación de toxinas del hígado. Lina, los alimentos crudos, como estos, por ejemplo, se demoran más en hacer digestión en el cuerpo humano. Los seres humanos tenemos las enzimas, cuando más movimiento tiene, entiendo que es al mediodía. Entonces es mejor tomarse, por ejemplo, estos jugos verdes que tanto nos gustan al mediodía en lugar de la noche. Explícanos esto. Esa pregunta es muy interesante. Quisiera dejar como esa conversación de si los alimentos deben ser cocinados o crudos para otro capítulo que tiene que ver con el vasopáncreas, que es el que logra manejar como toda esta temperatura y con el triple recalentador, que es otro órgano. Pero la respuesta a esto, Diana, es que en algún momento de la nutrición se nos ocurrió que todo debía ser crudo, que todo debía ser en la ensalada fresca. Claro, esa idea está muy buena cuando viene de la dieta mediterránea, pero naciste en el Mediterráneo y en el Mediterráneo todo el día la temperatura es caliente y todo el ambiente en el que estás es caliente, entonces puedes comerte algunos alimentos que son refrescantes y su temperatura puede ser un poquito más fría. Pero resulta que los chinos se dieron cuenta que una de las cosas que más afectaba al cuerpo era la temperatura, porque haciendo la analogía, que todo tiene que fluir como el agua, así como la sangre tiene que fluir, el chi tiene que fluir, ¿qué detiene algo que fluya? ¿Qué fluye más rápido? Algo que está en un ambiente frío o en un ambiente caliente. Entonces ellos se dieron cuenta que la temperatura de los alimentos tenía que ser caliente. En Asia, tú no encuentras ensaladas frescas como tal. Eso es una invención occidental basada en esto que acabo de decir de la dieta mediterránea, ¿no? Pero es que nosotros, por ejemplo, estamos en Bogotá, que queda a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Es frío, a las 5 de la mañana hace una temperatura súper fría, sube mucho y después vuelve y baja. Tú le preguntas a alguien que está en el invierno si se comería una sandía llena de agua y te dice, no, qué frío. Y eso uno lo hace inconsciente, pero en verdad así es como funciona. Uno debería estar comiendo los alimentos que hay de la temporada y los alimentos que hay de la región. Entonces nosotros caemos en el error que como en Colombia tenemos tanta disponibilidad de alimentos todo el año, todo el tiempo, pero es que en Bogotá no se da una piña. En Bogotá se dan las manzanas, en Bogotá se dan los frutos rojos, en Bogotá se dan las espinacas. ¿Qué hago yo con las espinacas? ¿Cómo se comía por acá en el altiplano cundiboyacense, que es como le decimos? Se hacían un montón de salteados. Entonces era las acelgas cocinadas con cebolla y la crema de la abuelita, ¿no? Entonces eran cosas calientes, son verduras calientes. Además, porque nos hicieron creer que cuando tú cocinas algo pierden todas sus propiedades nutritivas y se eleva el índice glicémico. Entonces nos van a hacer... Entonces aquí es donde entramos como a ver qué es lo que está pasando con esto de la nutrición, porque es que no todas las reglas se usan todo el tiempo. La mayoría de las mujeres y las personas a medida que avanzan la edad, ¿de qué se quejan? Se quejan de frío. No importa el lugar donde estén, si estén en tierra caliente o en tierra fría, siempre se quejan de frío, manos y pies frías, es como una de las características. Y usualmente los alimentos que están consumiendo tienden a ser muy fríos. Entonces, para responder a esa pregunta son verduras, pero verduras cocinadas. Entonces yo le digo a la gente, bueno, ¿y entonces cuánto es eso? Entonces la gente dice, no, pero yo como verduras. Yo como verduras al almuerzo. Y yo le digo, mira, la cantidad de verduras que cada persona debería estar consumiendo en su día, en un solo día, es 6 a 8 manotadas de cada persona. De cada persona. Entonces cada uno mira su manito, yo tengo una mano gigante, talla 8,
gigantesca, entonces mis porciones de verduras son altísimas. Entonces la gente dice, pero ¿cómo así? ¿A qué horas me voy a comer todas esas verduras? Pues desde el desayuno, Diana. No sé por qué en Colombia pensamos que uno, si te das cuenta, es como, no, pero es que uno empieza a comer verduras desde el almuerzo. ¿No? ¿Quién dijo eso? Uno va a Asia y los desayunos tienen un montón de verduras cocinadas y la razón es esta, es una razón tanto cultural, pero como en China se mezcla la cultura con la salud, entonces todo el mundo sabe que comerse una ensalada fría en la mitad, así sea verano, te va a hacer daño porque te va a enfriar los órganos que tienen la capacidad de manejar el calor en el cuerpo. Ya dijimos dos cosas que le encanta al hígado. Al hígado le encanta el movimiento. Moverse y comer hojas Y ya vamos a verdes. hablar del movimiento, no es cualquier movimiento. Sí sirve, pero hay que ser específicos. 6 a 8 porciones de verduras. ¿A qué horas? Desde el desayuno. Entonces, si me voy a comer unos huevos, les pongo 1,5 tazas de espinacas, o bueno, cada quien hace su manotada cruda porque caliente, eso es como echar un bosque y uno se queda con 3 cositas desde Así chiquito, es, literal. ¿no? Entonces, verduras con los huevos. Entonces puedo ponerle cualquier verde. Ahí me puedo tomar el juguito verde con apio, perejil. Pero después de haber comido algo Sí, caliente. exacto. O Pero sea, después del desayuno. Ideal no en ayunas, ¿no? No frío, porque me va a enfriar, ¿no? En el almuerzo otra vez las verduras y en la noche también las verduras, idealmente cocinadas. Y sobre la cocción, en Asia existe el stir fry, que es un método de cocción a altas temperaturas muy rápido. Justamente esta semana hice un brócoli y como que se los mostré a las personas en redes y me empezaron a escribir mucho que cómo la hacía, que cuál era el punto. El punto es que si la temperatura aviva el color del alimento, ahí ya estuvo, ¿sí? O sea, cuando uno cocina, un brócoli es como verde apagado. Y se pone más verde, se pone hermoso. Se pone verde, o sea, les escribí, verde vibrante, o sea, es como que eso está vivo. Si uno lo deja más tiempo, ya se vuelve amarilloso. Café, sí. Ahí ya perdimos la propiedad, pero es como ese punto exacto entre juego del tiempo y temperatura. ¿Qué no le gusta al hígado? Al hígado no le gusta y definitivamente no le gusta y lo afecta muchísimo los alimentos procesados, ultraprocesados, el azúcar, Lo que las venga en harinas paqueticos. y todos los tipos de azúcar. El hígado detesta el azúcar. Entonces resulta que la gente dice, no, pero yo no consumo azúcar. Y todo dice como endulzante artificial, endulzante no sé qué. O no, eso no tiene azúcar. Y uno lo voltea y dice maltodextrosa o dice, por ejemplo, fructosa o dice otro nombre diferente o caña de azúcar o un montón de nombres Sorbitol, diferentes. todas estas cosas. El azúcar tiene 56 nombres diferentes. 56. Ahí en mi libro, Revelaciones para sanar con medicina china, hay 2 páginas en donde les digo, bueno, todos estos son los nombres que le pone la industria alimenticia a escondernos el azúcar en un montón de sitios. ¿Y qué diríamos de la miel de abejas pura? Entonces, digamos como que los endulzantes que funcionan porque lo único que queremos es el sabor dulce. Nosotros queremos el sabor dulce, pero no queremos que el exceso de azúcares se vaya al hígado, porque el hígado, ¿qué hace con el exceso de azúcar? Lo convierte en colesterol, en triglicéridos. Entonces la gente dice, cae en ese error de, no, es que a mí se me subió el colesterol, entonces voy a quitar las grasas. No, así no funciona. El colesterol elevado y los triglicéridos altos tiene que ver con consumo de carbohidratos y con consumo de azúcares en exceso. Porque todo es posible de lograr. Oye, como me gusta hablar contigo, Ay, a pero mí se nos también. acaba el tiempo. Yo sé. Esto es increíble. Acabamos de empezar y ya me están diciendo que se nos acaba el tiempo. Dejamos en puntos suspensivos. Dejamos en puntos suspensivos. Para seguir hablando de los otros órganos y también pues que vamos poniendo nuevos ingredientes a todo esto. Antes de terminar, me dijiste que no era cualquier ejercicio, que eran ejercicios Eso es muy puntuales. chévere porque, digamos, si bien tenemos que movernos, hoy en día está muy revaluado el tema de cardiovascular. Hubo una época en la que la gente se mataba y haciendo un montón cardiovascular. Hoy en día la indicación es lo que hablamos, caminar.
caminar 10.000 pasos, caminar, ¿no? Pero es difícil porque tengo que organizarme para lograr lo que son al menos 50 minutos. Y lo otro que le gusta mucho al hígado es el músculo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que el hígado, todo lo que produce, que utiliza gran cantidad de azúcar, su forma de guardar, la forma de almacenamiento del azúcar en el cuerpo es el glucógeno, lo guarda el hígado, pero los otros órganos que necesitan un montón de glucosa para funcionar es el músculo. Entonces, si yo tengo suficiente masa muscular en mi cuerpo, que debe ser ideal, 35% de mi peso corporal debería ser de músculo. Si yo tengo esa cantidad de músculo, tengo un colchón metabólico y yo puedo comerme, tengo una flexibilidad mayor. Una persona que no tiene tanta masa muscular, sus afecciones de salud se manifiestan muchísimo más rápido que una persona que tiene una gran masa muscular. Es como pensemos que trabajar el músculo y hacer ejercicio con pesas externas, no es solamente con autocarga, que es solamente el cuerpo. Eso ayuda a que la cantidad de músculo que tengo, uno, me protege el cerebro, que lo hablamos un poquito la vez pasada, y dos, me ayuda a utilizar todos estos depósitos de azúcar que yo tengo en mi cuerpo para que mi flexibilidad metabólica sea mejor y yo estoy preparándome para la vejez. O sea, la vida es una preparación para la vejez. Y para eso necesitamos músculo. Qué comentario tan sabio. La vida es una preparación para la vejez. ¿Cómo vivo mi vida? ¿Cómo vivo mi vida? Oye, aprendemos mucho contigo, Lina. Muchas gracias, Dianita, de verdad. por la invitación. Divina esta Seguiremos información. con el corazón, el vaso y el pulmón. Así es. Gracias a ti. A ti, Gracias a todos. Besitos. Y nos vemos luego para que escribamos juntos una nueva página de este diario. Pásenla bien, sean felices y hagan caso a esta información que de verdad cambia la vida. Muchas veces salva vidas y te hace vivir de otra manera. Te da más calidad de vida. Gracias, Yani. Hermoso es. Siento el fuego.